Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro foro sobre escatología. Este término técnico, escatología, significa la doctrina de las últimas cosas. Nuestra intención en estos programas es instruir, orientar a personas que estudian la Biblia, a predicadores, a pastores, a maestros, que enseñan en nuestras iglesias acerca de cómo debemos abordar estos temas que son de mucha importancia en la actualidad. Para este fin hemos invitado a dos personas muy especiales. En primer lugar quiero presentar aquí a mi hermano el doctor Raúl Saldívar. Raúl Saldívar es licenciado en Derecho, licenciado en Teología, graduado en la Universidad de Barcelona de Derecho Internacional, es maestro de Teología Sistemática, escritor consumado y está con nosotros aquí para ayudarnos a discutir este tema y para abordar aquellas cosas que nos van a servir en nuestro propio enriquecimiento espiritual y de la predicación. Bienvenido. Gracias, un placer. También tenemos aquí a nuestro hermano Edgar Alan Perdomo. Edgar Alan es también licenciado en Teología, tiene su maestría en Teología y es candidato a doctorado en Educación Teológica. Él es maestro en el Seminario Teológico Centroamericano y es también egresado del Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala. Es un placer para nosotros tenerte, Edgar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Será un placer compartir este tiempo de diálogo con ustedes. Comenzamos abordando esta temática que es de actualidad, pero que reviste un sinnúmero de temas que es importante abordar. ¿De dónde partimos para hablar acerca de las cosas básicas que constituyen la enseñanza bíblica de la escatología o la doctrina de las últimas cosas, como mejor lo mencionamos? Alan. Bueno, la escatología significa el estudio de las últimas cosas y también podemos hablar de dos aspectos. Uno de ellos es mucho más estudiado y discutido, el otro no tanto. El primero sería la escatología personal, que tiene que ver con todas aquellas cosas que sucederán, las últimas cosas que suceden con los seres humanos en el momento de la muerte, en el momento de la venida de Cristo. ¿Qué pasará con las personas? ¿Qué sucede con sus cuerpos? ¿Dónde van? ¿Cuáles son los lugares posibles donde las personas van después de morir? Ahí hablamos del cielo, del infierno, del Gehenna famoso. ¿Cuál es la diferencia entre el Hades, el Seol? Todo ese tipo de discusiones, aún el Tártaro que se menciona en un texto del Nuevo Testamento. Esos son temas que tienen que ver con la escatología personal. De eso no se habla mucho, no se discute tanto. Se discute más el otro aspecto de la escatología, que es el que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y ahí entonces los temas tienen que ver principalmente, por supuesto, con cómo vendrá Él, dónde vendrá Él. Tendríamos temas como por ejemplo el milenio, la gran tribulación, el famoso arrebatamiento o rapto secreto, como le llamaron algunos en algún momento también. Esos son los temas, los dos testigos, el anticristo, la guerra de Armagedón. Más una interpretación del libro de Apocalipsis. Correcto. Sí. Y de Daniel y también un poco de Zacarías, que son los libros que mencionan algo de la segunda venida de Cristo. Y en ese sentido, esos son los temas básicos. Entonces, habría que partir de la segunda venida de Cristo. Prácticamente todos los cristianos confesamos que Jesucristo volverá. ¿Cómo volverá? ¿Cuándo y dónde? Y todos esos detalles, ahí es donde nos separamos, nos dividimos. Entonces partimos del hecho doctrinal que ya está en el credo de los apóstoles y en una cantidad de los otros credos, el credo niceno y otros credos y otras declaraciones doctrinales más tardías. Partimos de la doctrina de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué queremos decir por la segunda venida de Jesucristo? ¿Cómo podemos, como diríamos, desglosarla? ¿Qué es la segunda venida de Jesucristo? Segunda venida de Cristo es una doctrina pétrea del cristianismo, de un personaje histórico que ya estuvo y que regresa por segunda vez y que nos diferencia de las otras confesiones que existen en el planeta.
Ok, ¿y cuál es lo que la gente se pregunta a menudo cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo? Yo creo que somos igual que los discípulos, ¿verdad? Estos apocalipsis de los evangelios que se acercan a Jesús y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá del fin de tu venida y del fin del mundo. Y qué difícil interpretar esas partes. Entonces, ¿cuáles temas están asociados con eso que de repente en los cuales nos separamos un poco y no podemos tener siempre un consenso general sobre cómo serán? Hablemos un poquito de eso. Bueno, los discípulos eran seres humanos, nosotros somos seres humanos y creo que las preocupaciones de ellos eran muy parecidas a las nuestras. Precisamente como usted acaba de mencionar, uno pregunta ¿cuáles serán las señales de que estas cosas ya llegaron? O como preguntaban los discípulos en el libro de Hechos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es lo que quisiéramos saber nosotros. Nos interesa mucho saber, yo bromeo con mis estudiantes y les digo, nos interesa mucho saber cuál es el color de ojos del anticristo, por ejemplo. Nos gusta mucho ese tipo de cosas y se ha vuelto muy popular ese tipo de escatología sensacionalista, ¿verdad? Sí, algún momento alguien le llamó una escatología pop, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia está más preocupada por otras cosas distintas, el cumplimiento de las promesas de Dios, la consumación del plan de Dios en el planeta, en la historia humana, el reinado de Dios en la tierra. Esos son temas, pero interesantemente nosotros cuando hablamos un poco acerca de eso, no estamos pensando tanto en el cumplimiento de la promesa de Dios, sino en los detallitos estos de ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Si ya nació el anticristo, si ya vino, si ¿cuándo interviene? Si es Obama, si es el otro. Si siempre a lo largo de la historia se le ha puesto nombre y apellido a estos personajes, cuando en realidad la Biblia está enfocado, como decía el teólogo alemán Jürgen Moltmann, en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Creo que hoy los evangélicos tenemos bastantes ideas escatológicas, así en los términos de detalles, pero poca esperanza clara de cómo Dios cumplirá sus promesas y consumará su reino en esta tierra. Ya acabas de mencionar la palabra clave. Entonces, la venida de Jesucristo implica el reinado de Jesucristo. Y entonces, la pregunta, ¿cómo es ese reinado? Allí de repente es uno de los subtemas que nos separan un poco. ¿Cómo es ese reinado? ¿Hay un reinado terrenal? ¿El reinado es eterno? ¿Cuándo comienza ese reinado? ¿Ya comenzó? ¿Está en el escatón, como decimos, al final del periodo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo concibe Raúl? Usted ha escrito un libro ahí sobre apocalipticismo. Y entonces, ¿cómo lo concibe? Yo dejo que el hombre hable sobre el tema del reino. Veamos. Bueno, el reino de Dios, el reinado de Dios, tiene que concebirse como aquella esfera en la que se ejerce la soberanía de Dios. Y en ese sentido, los salmos, y bueno, realmente toda la Biblia, es muy claro. Jehová reina, dicen los salmos. En la traducción Reina Valera, que es la que más usa el pueblo evangélico latinoamericano. Yahweh reina, el Señor reina, y su reino es eterno. También lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo si su reino es eterno, cómo es que viene? ¿No ha venido? ¿Ya vino? Claro, hay una manifestación histórica de ese reino de Dios que se manifiesta a lo largo de la historia bíblica a través de agentes, los agentes del reino, que en algún momento fueron los jueces, por ejemplo, los reyes en algún momento tenían que modelar ese reinado de Dios en la tierra, los profetas, por supuesto, y luego Jesús, por supuesto, es el resumen de esa venida del reino de Dios. Cuando Jesús viene, Él dice: el reino ha llegado a vosotros, el reino está aquí con la venida del rey. Y luego Él anuncia a través de distintas maneras. Ahí tenemos las parábolas de Mateo 13, por ejemplo, algo que los judíos no esperaban. Los judíos esperaban la manifestación del Mesías y el inicio del reino de Israel, con el Mesías a la cabeza.
pero él anuncia un reino distinto, sorprendente, un reino que, como dice un escritor menonita, es un reino al revés, no el reino poderoso, del que estamos acostumbrados a sí, ver, militar, como decían los judíos, sino un reino, como decía Dwight Pentecost, un famoso escritor dispensacionalista, decía el reino en misterio, decía él. Una crítica que se ha hecho a ese libro de Pentecost es que el reino era tan misterioso que no se miraba por ningún lado. pero sí, es un reino sorprendente, es un reino donde hay cizaña, dicen las parábolas de Mateo 13, por ejemplo. Los judíos no esperaban eso. Sí. O un reino donde hay aves que toman la semilla y se la llevan, y es el maligno, dice el Señor Jesús. Un reino inesperado, un reino que va creciendo poco a poco. Hasta que llega a una culminación. Correcto, a una consumación, a una culminación. Sí. Claro, ahí nos dividimos, porque el dispensacionalismo enseñó en algún momento que el reino quedó en suspenso y se abrió un paréntesis, dice el dispensacionalismo, un paréntesis que es la iglesia. Y el reloj profético se ha detenido. Esa era una frase famosa que usaban los maestros dispensacionalistas. De hecho, mis maestros eran dispensacionalistas, y son dispensacionalistas en muchos casos. Así que yo recibí ese tipo de enseñanzas de que el reino estaba en suspenso. Por supuesto, con el tiempo se ha llegado a reconocer que esa postura es insostenible a la luz de la Biblia. Vamos a hablar un poquito más tarde de lo que se llama dispensacionalismo progresivo, ¿verdad? Correcto. Ok, pero ahora entremos al otro tema que nos lanza la idea del reino, que es el milenio. Es decir, Jesucristo, Dios, reina por 1000 años. ¿Qué es el milenio? Entonces, porque mucha gente enseña, predica y estamos oyendo, bueno, el reino del Señor Jesucristo es el milenio. Sí. ¿Y de dónde sale esta idea? ¿Cómo se desarrolla? Platiquemos un poquito a ver cómo se desarrolla del milenio y luego las posiciones, otra vez relacionadas con la enseñanza básica, que es la segunda venida, claro, que viene antes del milenio, viene en medio del milenio, viene después del milenio. A mí me gustaría comenzar por el principio. En primer lugar, el tema del Apocalipsis, como tú bien sabes, es un género que surge mayormente en el periodo intertestamentario. Eso son de las cosas que tenemos que tener claro. Especialmente se cree que la primera apocalíptica tiene que ver con la época de Antíoco Epífanes, cuando el pueblo está en crisis, entonces tiene que haber un tema de esperanza. Bueno, ahí tenemos esto. Apocalipsis, hay cualquier cantidad de libros apocalípticos. La iglesia canonizó uno, pero no hay uno, hay muchísimos. El grave problema de todo esto es que el género apocalíptico, eso ya se sabe, está dado a nosotros en códigos, o sea, simbolismo puro. El error craso de las personas, mi estimado Belsasar, es que si no conocemos la simbología, entonces, como dijo un profesor, el oscurantismo privado es mejor que la necedad pública. Entonces lo que la gente común y corriente hace es tratar de interpretar literalmente las cosas que se leen. Y eso no, ¿verdad? Es como que nos dan una cosa en código, hay que conocer la cosa, como descifrarlo, los elementos, ¿no? Y esas son cosas bien importantes. Entonces, ¿cómo entramos en conflicto aquí con el principio hermenéutico? Primero tenemos que conocer el contexto de la literatura apocalíptica, sus características, su simbología, y ahí entra. Sí. Entonces, para mí el Apocalipsis, el que se canonizó, ¿verdad? Hay otros, y de hecho hay citas en el Nuevo Testamento de esos libros de literaturas apocalípticas, hay citas, ¿ok? Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, el tema de eso tiene que ver con el tema de la interpretación de los símbolos y todo eso. Eso quería dejarlo ya claro porque pone un fundamento al diálogo que estamos teniendo. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Es decir, ¿cómo hacemos calzar el elemento hermenéutico que se discute, y bastante, con todo respeto a los dispensacionalistas, ¿verdad?, de una lectura literal,
¿Cómo traemos esto a la lectura de los Apocalipsis en la Biblia? Otra vez, que tengamos claro ese concepto. Sigamos poniendo fundamento, porque es que esto es lo que nos va a dar la luz. Sí. Antes de Darby, que fue el que pone este asunto en perspectiva, Sí. la Iglesia en sus escritos, en la teología, no habló de milenio ni de anticristo y este tipo de detalles, ¿no? Alan es profesor de historia y ha estudiado toda la historia de la dogmática. La Iglesia Católica nunca habló de eso y los de la Reforma Protestante y compañía tampoco. Pero Bueno, sí hablaron del anticristo. De hecho, Martín Lutero identificó al Papa con el anticristo. Ok, una interpretación muy contextual. Sí, pero eso, pero no en el sentido sesgada. como, ¿verdad? No como se explica ahora, ¿verdad? Nada que ver, eso es correcto. El hombre tenía algo con León X y como dice Juan, hay muchos anticristos y ya explica ahí, y yo creo que Lutero iba por esa línea, pero no por la teología esta. Entonces, históricamente la cuestión surge mucho tiempo después, toda esta temática, ¿no? Lo de milenialismo, premilenialismo. Entonces, todas esas cosas son importantes porque la gente cree de que este es un asunto de que, es decir, que viene de que la Iglesia siempre ha creído todo este tipo de cosas que nosotros hablamos ahora, ¿no? Esto surge después. Ahí en el libro yo explico más o menos cuando Moody está en Inglaterra y oye por primera vez la teología de Darby y sus compañeros allí, entonces es como trae este tema a los Estados Unidos, Scofield, Schaeffer, Pentecost, que tú acabas de mencionar, y todos los abusos que cometieron, ¿verdad? Con aquel famoso libro del Late Planet Earth, que eso fue un rip-off, Hal Lindsey. Un fraude, ¿no? Completo, todas las mentiras que se dijeron allí, perdón que estoy hablando bajo esas cosas, pero para mí eso fue un fraude, ¿verdad? Entonces, porque se dijeron cosas que no pasaron, ¿no? Entonces, hay que entender la historia para poner esto en el contexto. ¿Podríamos darle algunos elementos puntuales de lo que bíblicamente explica la Biblia sobre, es decir, hasta qué punto la Biblia nos da algunas pautas, no detalles tal vez, sobre la segunda venida y sobre cómo es el reino que nosotros, cómo entendemos el reino? De tu participación, Edgar, el reino está presente, porque este es uno de los elementos importantes. El reino no está solamente al futuro, ¿verdad? Por eso la teología de Oscar Cullmann con el ya, pero todavía no, es lo que mejor explica. Es decir, el reino ya desde el libro de Éxodo ya dice que nos hizo al pueblo de Israel reyes y sacerdotes. Ahí empieza la idea de este lenguaje del reino. Pero ahora, ¿cómo podríamos decir algunas pautas sobre cómo se espera que sea la segunda venida? Hay mucha discusión sobre esto y algunos creen en la parusía o en el arrebatamiento, otros no, otros creen en la gran tribulación futura, otros piensan, bueno, Raúl mismo así lo presenta y en muchas formas así lo es, yo también lo he dicho, en este mismo momento hay gran tribulación para creyentes que están en ciertos países, que ser cristiano es entrar en gran tribulación, en pagar con la muerte, o mejor dicho, con la vida, ¿verdad? Algunos de los parámetros bíblicos sobre esos elementos. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que estar conscientes que los sistemas escatológicos, de hecho los sistemas teológicos que sustentamos y que representamos son sistemas teológicos y son ideas humanas, tratando humanamente la teología es humana. Sí, la teología es humana, correcto. Está sujeta a errores. Exacto, y se puede mejorar. Pero en ese sentido estamos tratando de poner en orden, de sistematizar las ideas que aparecen en la Biblia. Parte del problema es que no tenemos un libro, a pesar de que se ha dicho que Apocalipsis es ese libro, pero realmente no tenemos un libro donde nos explique paso a paso. No hay una teología sistemática en la Biblia. Tal vez lo más cercano a una teología sistemática, y todavía está lejos, es el libro de Romanos, pero todavía está lejos de una teología sistemática al estilo de Tomás de Aquino, por ejemplo, y su Suma Teológica, o del mismo Schaeffer, o del mismo Louis Berkhof, o de Millar Erickson, que es uno de los recientes. O de Raúl Saldívar, correcto. Pero la Biblia sí dice varias cosas. Dice, por ejemplo, en primer lugar, Cristo prometió que volvería. Sí, correcto.
Y esa venida prometió que sería personal, visible. Visible. No será una venida simbólica. A lo largo de la Biblia sí encontramos, se presenta a través de símbolos, pero sí se dice que Cristo volverá. Primero. Segundo, se dice también que Cristo viene como juez y como rey. Okay. Y ahí usted hizo referencia hace poco al credo de los apóstoles, que así presenta la venida de Cristo. Como juez, pero no como rey. Como juez, sí, no como rey, correcto. Pero la Biblia es clara en el sentido de que Dios le ha dado a Jesucristo el poder de juzgar a todas las naciones y a todos los hombres. Entonces, en ese sentido, eso también lo dice la Biblia. También habla la Biblia de que en el futuro reino del Señor, dando por sentado que hay un reino, una forma de ese mismo reino que ya está entre nosotros, la iglesia tendrá una participación protagónica. También eso dice la Biblia. También la Biblia habla acerca de una restauración de todas las cosas. Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Sí. Y claro, aún ahí podemos entrar en discusiones hermenéuticas acerca de hasta qué punto es esto, hasta qué punto es lo otro, pero el libro de Romanos dice que la creación actual gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La otra cosa que dice la Biblia de manera muy clara es que hay una diferencia entre los salvos y los no salvos en esa escatología. Unos estarán con el Señor para siempre y otros estarán separados del Señor para siempre. Eso lo dice la palabra de Dios de maneras bastante claras. En cuanto a los otros temas, yo sí creo que la Biblia menciona otros detalles, pero aquí tenemos un problema, es un problema hermenéutico. La Biblia no fue escrita en Centroamérica, ni en Norteamérica tampoco, que conste, aunque a veces parece que así la tratamos, y tampoco fue escrita en un contexto occidental, no fue escrita en español, y fue escrita bajo géneros literarios e ideas básicamente orientales. Bastante griegas. Sí, bueno, o judías, o hebreas. Sí. Y en ese sentido, parte del problema hermenéutico no es de la Biblia, es nuestro. Porque hay una separación cultural, hay una separación en cuanto a edades, en cuanto a tiempo, y entonces ahora nos cuesta mucho interpretar qué quisieron decir los autores en algunas áreas. Claro, si uno toma literalmente... Bueno, en este caso, si no conocemos la simbología, no la vamos a poder interpretar. Correcto. Sí. ¿Qué significa que...? Los números, por ejemplo, 7, 6... O 666, que está muy relacionado con la escatología. Y el mismo milenio, ¿verdad? 144,000. Si no sabemos qué significa eso, estamos en la olla, no vamos a hacerlo bien. Pero eso del reino, Schaeffer dice, el reino es el milenio. Sí. ¿Verdad? Entonces, porque hizo la pregunta él, para que eso quede bien claro. Para él, el reino es una cuestión literal donde Cristo gobierna. Bueno, pero ese es en el pensamiento de él, ¿no? Sí, claro. Ahora, la iglesia históricamente creyó antes del dispensacionalismo que este es el reino de Dios, pero entendemos que también hay un reino satánico que cohabita. Correcto. De hecho, en ese sentido, en algún momento la iglesia llegó a interpretar que el reino era la iglesia. Sí. Y hablando acerca de Agustín de Hipona y su famosa ciudad de Dios, había una lucha constante entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Y ahí, bueno, eso nos trajo a otros tipos de problemas. Pero básicamente el milenio la idea del milenio viene de la interpretación de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, si no me equivoco. Pero la interpretación literal. Correcto, sí. No, pero por eso, esa interpretación exclusiva de que dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, claro, los maestros literalistas de esa época decían, bueno, ¿cuánto es el número 1000? ¿Cuánto representa el número 1000? Y aquí nos dividimos. Sí. Los dispensacionalistas clásicos decían 1000 significa 1000 y así punto. Recuerdo que uno de mis maestros decía... Babilonia. Babilonia. Claro, pero decía, y hubo silencio en el cielo durante media hora. Y nos preguntaba él, ¿cuánto representa media hora?
Y la respuesta él mismo la daba, media hora. Eso es, media hora. Mientras que el número 1000 es 1000 años. Y si nos metemos al rollo de la crítica bíblica, Sí. en los más antiguos manuscritos del idioma griego, ese número 666 no es tal cual. Pero ese es otro rollo, es otro, ¿verdad? sí, y no me digan hereje por lo que acabo de decir. No. Pero los manuscritos son los manuscritos. Sí, correcto. Y hay que Sí, no, consultarlos así es. todos los que... Entonces eso del 666 y aquellas 616 historias dice una versión. de que le iban Sí, a poner cierto. aquí una marca en la mano, otra en la frente y aquí que Sí. no sé qué Ya cosas. No se puede literalizar. Y en los antiguos manuscritos no aparece tal número, pues hombre. Sí, es un problema. Ahora, ¿qué significa el número 1000? Si significa 1000, vamos por el ala dispensacionalista, Cristo tiene que venir a establecer ese reinado de 1000 años. Sí. Si vamos por la otra ala, que dice 1000 significa mucho tiempo, un largo tiempo, donde los santos van a reinar con Cristo, entonces estamos en el ala llamada amilenarismo, que tal vez la frase no sea la mejor, porque la palabra amilenarismo significa que no cree en el milenio. O interpretación preterista, Sí, que se mira en el pasado, el anticristo y toda esa historia. y que el Apocalipsis se cumplió en la época de la iglesia primitiva, en la época de Juan, Sí. más o menos en esa época. Entonces vamos por ese lado, y el amilenarismo ha dicho que el milenio, si queremos llamarle de alguna manera, o el reino, le llamarían ellos, es hoy, aquí. Hoy estamos en esa época Del de reino. que estamos reinando con Cristo, y Cristo está atado. Pero Satanás está atado. Sí, por Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Correcto. Ok, entonces ahí es donde nos separamos. Sí. Y hablemos un poquito entonces de lo que significa esa separación, premileniarismo, de ahí es donde tomamos esos nombres, asumiendo, ya esa es una postura, no todas las interpretaciones del Apocalipsis, de la literatura apocalíptica, Así es. sino que más literalista. Entonces, de ahí surge lo de premilenialismo, postmilenialismo. ¿Y qué significa eso? El premilenarismo es la postura que piensa que el Señor Jesucristo vendrá antes de ese periodo literal, poderoso, escatológico, político, de 1000 años, donde Sí. Cristo va a reinar, donde Israel va a estar a la cabeza de las naciones. El dispensacionalismo enseñaba que el milenio iba a ser un periodo básicamente judío, Sí. básicamente judío. Israel iba a estar a la cabeza de las naciones, y ahí se juntaban dos cosas: la interpretación literal de Apocalipsis 27 y además la interpretación de todas las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento y que nunca se cumplieron, Que deben cumplirse que literalmente. deben cumplirse literalmente y que se van a cumplir. Dispensacionalismo clásico. Correcto, ese es dispensacionalismo clásico. Eso es premilenarismo, Sí. que Cristo vendrá antes de ese llamado milenio. El amilenarismo es la idea de que no tenemos que esperar un periodo literal de 1000 años, sino que ese periodo empezó cuando Cristo vino a la tierra y que estamos ya en el milenio. Ya llevamos 2000 años de milenio. Que no hay milenio No hay milenio literal. No hay milenio. No hay milenio Tan sencillo literal. como es. Correcto. Sino que el reino de Dios está entre nosotros. Sí. Entonces, para mí el problema es que los premilenaristas dejan todo para el futuro y nada para el presente. De hecho, la iglesia es vista como un Paréntesis. Ahora, la traducción de Schaeffer es que le hicieron al castellano edad intercalada. Cierto, de hecho él dice que paréntesis no es la mejor Así postura porque así todavía lo que llama. se pone entre paréntesis tiene algo de relación con lo que se Claro, viene diciendo, mientras que la intercalación, dice él, Sí. eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Y el postmilenialismo es la venida de Jesús después del milenio. Tan Después sencillo del como es. milenio, tomándolo como un periodo literal de Quiero 1000 años. recomendar mi teología sistemática, Correcto. porque ahí yo hago una dicotomía Sí. entre, no hablo del postmilenialismo porque eso no es muy trascendente, No. pero el amilenialismo y el premilenialismo sí. Sí. Entonces ahí hago una dicotomía porque mi teología sistemática no es ni amilenialista ni premilenialista, es latinoamericana. Como lo dice el doctor Núñez ahí, dice, clama, dice ser una teología latinoamericana y me gusta. Y él dice, y lo es. Y si él lo dijo, pues hombre. Vale, Eso se llama argumentum ad verecundiam. Sí. Pero bueno, entonces ahí aparece la dicotomía de lo que es un amilenialista y lo que es un premilenialismo.
A los amilenialistas se les llama preteristas, interpretan el Apocalipsis en el pasado. Sí. Y los pre lo interpretan en el futuro. Este servidor, en el libro de Apocalipticismo que escribimos en el año 2012, no lo interpreto ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Okay. Entonces, hablando de los 4 caballos apocalípticos, no es que cabalgaron ni que cabalgarán, cabalgan ya. Cabalgan ya. Y uso las metáforas y eso. Y el ruido de los casquidos suena cada día más alto y producen un ruido ensordecedor. Es decir, cabalgan ya y aparece, porque con la realidad, porque yo lo que hago es una relectura y conecto el Apocalipsis. Entonces, hombre, un caballo simboliza la mentira, el otro la muerte, el otro el hambre. Pero eso es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces eso que los dispensacionalistas llaman la gran tribulación ya está en marcha en cierta forma, ¿verdad? Esa sería una el principio sí, de claro. Dolores, como lo dice Exacto. Jesucristo. Sí. El tiempo se nos agotó, ¿saben? Es buena esta charla y solo logramos un par de cosas. Bien, hemos especificado de dónde parte el estudio de la escatología, que básicamente es del concepto de la segunda venida de Jesucristo como lo prometió y de los elementos que rodean esa segunda venida de Jesucristo que tienen que ver con el concepto que tenemos acerca del milenio y de la eternidad por relación, ¿verdad? Así es. Y también por otro lado tienen que ver con las señales o las cosas que acompañan lo que es el establecimiento del reino de Dios y cómo interpretamos la idea del reino de Dios relacionada con esto que se llama el milenio y tratamos de definir qué es el concepto premilenialista y amilenialista. Hasta ahí pudimos llegar, vamos a seguir adelante con estas charlas, agradecemos mucho a nuestros acompañantes, a nuestros interlocutores aquí y vamos a seguir estudiando este tema en otros programas.